en esta oportunidad quisiera empezar con la siguiente imagen y que podamos pensar un poco en lo que significa o lo que trae a nuestra mente una imagen como esta, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Qué puede interpretarse? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar una imagen como esta? ¿Quién guía a quién? ¿Mm? ¿El corazón está guiando al cerebro o el cerebro está deteniendo al corazón? ¿No es cierto? Y muchas veces nos vemos en ciertas situaciones en las que pensamos una cosa y nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros anhelos nos llevan hacia otro lado, ¿no? Y es que a veces lo que pensamos, lo que creemos, lo que hay en nuestra mente de forma intelectual o conceptual, no siempre va a pesar más que lo que deseamos o anhelamos. Muchas gracias por la imagen. La importancia de poder discernir si realmente estoy viviendo lo que yo creo, ¿no? O estoy realmente viviendo o hay una armonía entre mis convicciones más firmes en la palabra y mis anhelos y deseos, es una tarea de toda la vida del creyente. A veces pensamos saber muchas cosas, ¿no? Pensamos saber que ya podemos manejar la tecnología o que hay cosas que no nos van a dominar. Y a veces la experiencia nos comienza a enseñar que realmente lo que creemos o lo que pensamos no es realmente así, ¿no? Circunstancias difíciles, ¿no? El ejemplo más clásico de esto es los famosos simulacros para los terremotos, ¿no? O para los movimientos sísmicos, los temblores, donde todos salimos ordenadamente y respetamos todas las indicaciones, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos visto envueltos en una desesperación tal en el medio de los temblores y a pesar de haber llevado tantos simulacros, ¿no? Y eso muchas veces ocurre en otras áreas de nuestra vida. Situaciones difíciles, complejas, dolorosas, en las que el hecho de que tengamos años en la fe nos desafía a pensar realmente por qué no ya asimila mi voluntad, asimila mis emociones, todo lo que aquí está como fe, como creencia, como base en la palabra de Dios. Y aunque sea una lucha que de repente nos lleve por toda la vida de fe, es armonizar estas dos cosas, por la gracia de Dios debemos ver un avance, debemos ver poco a poco un crecimiento en nuestra vida de poder armonizar estas dos cosas. Lo que anhela nuestras emociones y nuestro corazón con las convicciones que hemos aprendido en nuestro camino de fe. Es la labor de todo creyente poder discernir estas dos cosas y tiene mucha relación con este precioso atributo de nuestro Dios que es la omnisciencia de Dios. La palabra de Dios nos muestra y nos habla en diferentes lugares acerca de la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, Salmo 147, que es el pasaje central en este tema de la omnisciencia de Dios. Permítame guiarles en la lectura. Si me acompañan al Salmo 147, miraremos algunos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es corto este pasaje, pero como ya se darán cuenta o ya verán, será muy significativo en su significado. Salmo 147, vamos a ver el versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. ¿Qué más dice? Su entendimiento es infinito. ¿Cuál es el contexto en que se menciona este atributo de Dios? ¿Qué dice versículos antes? Por ejemplo, versículo 3.
Él sana ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Qué más hace? Venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Si hemos visto estos días, no hay cielo despejado, ¿no? Y sabemos que nuestra preciosa sierra, e inclusive en algunos lugares de nuestra selva, se puede apreciar las estrellas en el cielo. Y si llevamos nuestra reflexión a ello, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El salmista lo menciona en el contexto de sanidad o de una gratitud por el favor de Dios recibido. Y es que la omnisciencia de Dios, más que para juzgarnos o llenarnos de culpa, juega a nuestro favor. Juega a nuestro favor. En el libro de Job, en el contexto de que la majestad de Dios es inescrutable, no se puede ni siquiera explicar en palabras, ni siquiera indagar profundamente la majestad de Dios, se va a decir que el Seol está descubierto delante de Él. ¿Quién se ha puesto a pensar entre nosotros si el Señor conoce o no conoce el infierno, por ejemplo? Y aunque pueda ser una discusión para el mundo académico, tal vez, Job 26 nos plantea un interesante escenario donde nada escapa al conocimiento de nuestro Dios. El Seol está descubierto delante de Él. En ese mismo libro, Eliú, quien reprende a los amigos de Job, va a reconocer también esa omnisciencia de Dios diciendo: los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Muchos han llegado a este lugar de sus respectivas células y han llegado a sus células ¿de dónde? De su casa, de trabajo, estudios, de visitar a un familiar, de diferentes lugares. Esperamos en la gracia de Dios terminar este tiempo especial y regresar a nuestros hogares. Quizá algunos regresan al centro de labores. Diferentes contextos, diferentes lugares. Pero Él ve todos nuestros pasos y todos los pasos de los hombres. Hebreos 4:13 va a decir que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y a veces esto de la omnisciencia de Dios lo hemos interpretado, lo hemos usado para llamarnos a reflexionar qué estamos haciendo con nuestras vidas. Y ciertamente es así. Pero en el grosso modo o a manera general, ningún atributo de Dios juega en nuestra contra. Ningún atributo de Dios busca nuestra destrucción. Ningún atributo de Dios está desligado uno del otro. Creo que la semana pasada hablaron acerca de la misericordia y la justicia de Dios, por ejemplo. Y es esa misericordia de Dios que también Dios manifiesta su omnisciencia. Y claro que sí, de que todas las cosas estén descubiertas delante de Él y que tenemos que dar cuenta delante de Él, no es algo que tengamos que omitirlo. Pero es algo que no debe ser un peso sobre nosotros de culpa. Primera de Juan va a decir que Él sabe todas las cosas. En el Evangelio también de Juan, cuando le dice a Simón, Pedro, ¿me amas? Y volviéndole a decir una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro no tiene otra cosa que responderle, Señor, ¿qué le dice? ¿Tú lo sabes? Todo. Y es que esa omnisciencia de Dios es el descanso para Pedro. Es el argumento que Pedro presenta, tú sabes que te amo. Tú lo sabes. No te es oculto
a ti ninguna de mis más profundas intenciones y convicciones de mi corazón. ¿Podemos decir eso delante del Señor? Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y es interesante que en el contexto también de Mateo, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, Él les dice que no hagan como los gentiles, inclusive como los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una vez más, la omnisciencia de Dios para nuestro favor. Muchas veces nuestros pensamientos o nuestro conocimiento frente a la grandeza de Dios pretenden buscar sobreponerse, ¿no? Yo sé más que Dios, o yo conozco mejor cómo se mueven las cosas aquí en la tierra. Dios no entiende mi caminar, o Dios no sabe, o Dios no comprende. Y a veces nos vemos envueltos en situaciones en las que, deseando tener el control, no dejamos que Dios actúe en su soberanía, en su omnisciencia. Y es cuando a veces ese corazón que jala al cerebro, porque sabemos, ¿no? Sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios lo conoce todo, pero a veces está como un concepto. Y el reflexionar en esto tiene el propósito de que podamos acercar esto que yo siento que necesito, que yo siento que me merezco, que yo siento que me es bien para mí en este momento. Realmente tengo que agarrarlo de lo más profundo de mi corazón y a veces lo más doloroso de mi ser y decirle: Señor, tú sabes que esto es lo que quiero, pero tú sabes también que me puedo estar engañando y diciendo que esto me hace bien y yo sé que no lo hace, ¿no? Spurgeon decía que ¿por qué oramos si Dios sabe lo que necesitamos o lo que le vamos a pedir mucho antes que lo hagamos, ¿no? Y Spurgeon escribe que muchas veces cuando oramos y comenzamos a pedirle, uno mismo va entendiendo que su pedido es para complacerse o para satisfacer su propio placer. Y eso es interesante, porque nadie que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo puede pretender o decir que conoce a Dios, o que conoce su camino, o que conoce lo mejor para sí mismo. Y aún el que es regenerado por Dios, el creyente, debe considerar cuidadosamente lo que piensa, qué conoce de Dios y qué conoce de uno mismo. En Corintios se nos dice que solo el Espíritu Santo conoce a Dios. Por lo tanto, el tener el Espíritu Santo en nosotros es quien nos guiará a comprender que nuestra mente no puede imaginar o conocer a Dios en su real dimensión, y mucho menos la propia vida. Pero es el Espíritu Santo a la vez que ilumina nuestra mente en una correcta forma de cómo pensar respecto a Dios. Aceptamos que Él es omnisciente, que Él sabe de qué tenemos necesidad. Aceptamos que Él sabe lo que pensamos. Vamos a ver rápidamente unas cuantas implicancias respecto a su omnisciencia. Que Él sea omnisciente significa que Él no necesita consejeros, ¿no es cierto? Nadie le puede enseñar a nuestro Dios. Él nunca fue a la escuela, dice un autor. Dios jamás ha enviado a alguien a buscar información.
Dios la tiene de forma instantánea, perfecta y fácilmente. Dios sabe todo lo que hay. A Él no se le ha escapado ninguna galaxia, ningún planeta. Y este autor desarrolla este criterio de que Dios no tiene consejeros, diciendo que Él no ha enviado arcángeles o ángeles o serafines. Vayan e investiguen porque no sé qué cosa hay más allá del universo. El autor dice, yo no creo, no me gustaría adorar a un Dios así, que no tenga la capacidad de saber todo lo que hay y todo lo que existe de forma instantánea y completa. Nuestro Dios, como menciona el pasaje que usted ha leído de Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Vamos a leerlo nuevamente en voz alta. Salmo 147, versículo 5, por favor. A la voz de tres, ¿sí? 2 y 3. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Infinito. Él no necesita ser enseñado. Segundo aspecto, que Dios sea omnisciente significa que Él sabe lo que pensamos. Que Él sabe lo que pensamos. Lo hemos mencionado en Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está desnudo delante de Él, a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. Pensemos en aquellos, valga la redundancia, pensamientos más pecaminosos que hemos tenido. Si hubiera la oportunidad de que sean proyectados aquí, ¿no? Veía esta semana una película en la que dos hermanas estaban disputando el amor de un galán, X galán. Y una de ellas comenzó a adaptar su comportamiento, sus costumbres a la forma del joven. Y la otra hermana, mirando en su impotencia, no decía nada y no quería inclusive traicionar a su hermana, que estaba fingiendo todo un comportamiento que estaba encandilando a este joven, ¿no? Y llega el momento en la que esta hermana, que estaba aguantando y reprimiendo todo esto, no soporta más la situación, y a través de un video proyecta cómo era realmente su hermana frente a todo un grupo de personas que estaban celebrando justamente la posibilidad del matrimonio de esta posible pareja, ¿no? Y ella fue expuesta públicamente, ¿no?, de toda su actuación para poder ganarse el favor de este joven. Pensaba en eso cuando reflexionaba en esto de todos nuestros pensamientos están abiertos delante de Dios. No hay nada oculto delante de Él. No hay nada oscuro. Y si algo maravilloso pudiéramos rescatar de esto, porque resulta vergonzoso, ¿no es cierto?, es que Dios no ha cambiado su amor para conmigo. Dios no ha cambiado su amor para contigo. ¿No es maravilloso eso? A pesar de ver lo peor de nosotros, eso ya está pagado en la cruz del Calvario. Él lo vio. Nada está oculto. Como padre, una de las cosas más dolorosas es ver cómo el pecado atrae el corazón de los hijos. Y uno tiene que comprender que nuestros hijos son personas que necesitan también del amor del Señor, reflejado en nuestra paciencia, tal como Dios tuvo y tiene paciencia con nosotros, los padres. ¿Cuánta paciencia tienes tú por quien te ha ofendido o por quien deseas que cambie? Familia, padres, hermanos, hijos,
esposo, esposa, etcétera. Enamorado, enamorada, novio, novia, amigo, amiga. Hay paciencia que parte de esa comprensión de la paciencia que Dios me tuvo y me tiene y me tendrá. Dios no se ha espantado, sino justamente porque Él sabía de antemano que ibas a tener esos pensamientos más vergonzosos. Decidió morir por ti y por mí. ¿Para seguir teniendo esos pensamientos? No, sino para que podamos ser libres. Libres de tal manera que ya no sirvamos a nuestros placeres, sino que ahora, con la libertad que nos da Cristo y el poder de su Espíritu Santo, poder servir a Cristo y ejercer ese dominio propio para canalizar todo aquello que previamente uno siente, esa inconformidad, ese descontento, llevarlo a los pies de Cristo y decirle: Señor, tú lo sabes todo, pero no haré las cosas a mi manera. No haré las cosas a mi manera. No llevaré mis pensamientos a ese odio incontrolable, ese deseo de venganza, ese placer insatisfecho, ese anhelo por buscar la salida más rápida, aunque transgreda tu voluntad. No llevaré eso, porque aunque sepa que ese es el camino más cómodo, más fácil, el corazón, jalando el cerebro, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, sabes de qué tengo necesidad, sabes por qué suceden estas cosas. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente también significa que Él sabe, como hemos mencionado, Él sabe lo que necesitamos. Sabe lo que necesitamos. A veces lo hemos entendido en momentos más duros, en momentos de necesidad, en la que tenemos que aprender a vivir con esa necesidad, porque tal vez lo que nos cuesta es aceptar que eso es lo que necesitamos. Él sabe lo que nosotros aún deseamos y que no nos conviene. Por ello que eso debe guiar nuestras oraciones. No acercarnos con palabrerías como lo expresa Mateo 6:8, sino contándole realmente: aún, Señor, esto quiero, pero tú sabes mejor lo que es para mí. Y aún también Dios sabe, Dios conoce si es que hoy estás rechazando a Cristo. Él no se ha cansado de llamarte a arrepentimiento y fe. Él sabe, porque inclusive en el Antiguo Testamento Él escoge a Ciro, un rey, no parte del pueblo de Dios, como un instrumento de Dios. Él va a decir en Isaías 45: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. 2 veces enfatiza el hecho de que el rey Ciro no conocía a Dios. Y aún así, Dios sabía de él y sabía de su rechazo. En este primer atributo debemos concluir entonces: no hay por qué vivir con máscaras delante de Dios. No hay ninguna necesidad. Nuestro acercamiento a Dios debe ser totalmente en esa comprensión de que aún Él ha visto las cosas más oscuras que queremos ocultar. Y Él tiene paciencia con nosotros. Como seres humanos debemos aprender esa paciencia. Nos cuesta, nos es difícil.
Hasta a veces es incomprensible porque nuestro corazón exige muchas veces justicia, pero esa justicia que es a nuestro favor, ¿no? Pero cuando se trata de vernos como culpables, nuestro corazón no demanda justicia. Nuestro corazón egoísta demanda misericordia, perdón, una oportunidad más. Y ese dilema es increíble en nuestro corazón como creyentes. Por eso admiremos a nuestro Dios en su omnisciencia, en su hermosa paciencia para con nosotros. Hermanos, ¿se imaginan todas las atrocidades que Dios conoce no solo del mundo, sino de sus hijos, de nosotros? Lo que tiene que soportar de cada uno, de mi propio corazón. Como les mencioné, un padre sufre cuando conoce o descubre a su hijo en una situación así. Nuestro Dios tiene un pleno conocimiento y aún así nos acepta y nos llama a confesar nuestros pecados. Él es justo y Él es fiel. ¿Para qué? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. La omnisciencia de nuestro Dios. Debemos entonces vivir sin máscaras, pero también debemos confiar en que Él sabe, ¿qué cosa? Lo que necesitamos. Él sabe. Nuestro corazón no lo sabe. Jeremías dice, ¿no? Es engañoso, ¿no? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí miren, y eso que ese pasaje no lo había apuntado, pero ¿quién lo conocerá? El Señor. Siempre sospechemos cuando este corazón que tenemos quiere tomar decisiones, quiere tener el control. Tengamos la disciplina de tener un momento de pausa y de oración para poner el control en las manos del Señor. Él ciertamente nunca lo ha perdido, ¿no? Pero necesitamos nosotros conscientemente ejercer esa voluntad de poner en sus manos o de saber que está en sus manos. Las angustias más profundas que podamos tener ahora. Escuchaba a nuestro hermano en la alabanza, ¿no? Nuestra necesidad material, nuestra necesidad emocional, nuestro trabajo, estudios, etcétera. Todo ello en las manos de nuestro Dios. La omnisciencia del Señor. Y aunque ya tomé el tiempo de los dos atributos, no sé qué van a hacer, tenemos que hablar acerca de la santidad de Dios. La santidad de Dios, el autor que me encanta para hablar de los atributos o que me ha ayudado mucho a comprender de forma muy práctica los atributos de Dios es Tozer, Hayden Wilson Tozer. Él en su capítulo acerca de la santidad de Dios, él usa dos versículos claves. Usa algunos otros más, pero él menciona Éxodo 15:11, que me gustaría que lo podamos leer juntos también. Busquemos por favor Éxodo 15:11. Es una pregunta, ¿no? En el cántico de Moisés. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en qué? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, magnífico en santidad. En los términos más sencillos, santidad es vivir apartado de pecado. Vivir apartado, una vida separada para algo. Si hubiera traído aquí un vaso
En este preciso momento me vino a mi mente la ilustración. Imagínense un vaso transparente en medio de la cocina, el comedor. Uno lo usa obviamente para beber agua, ¿no? Pero si encuentra ese mismo vaso con un cepillo de dientes, ¿lo usará para lo mismo? Ya no, ¿no es cierto? Porque ese vaso, por el simple hecho de que usted puso un cepillo de dientes ahí, ya lo separó para un uso exclusivo, ya no puede estar con lo demás, ahora tiene una función particular. Esa, vamos a decirlo así, superficial ilustración nos ayuda a entender un poco de lo que es vivir apartado. Ya no más, en nuestro caso, porque la santidad de Dios nunca dejó de ser santidad. Y ahí es donde Tozer usa un segundo pasaje, que es Isaías capítulo 6. Vamos por favor a Isaías capítulo 6. El conocido capítulo en el que Isaías tiene una revelación muy particular de parte de Dios, una visión. Y él ve serafines que tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y en el versículo 3, acompáñeme con la lectura, dice que el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Que Dios sea santo, que Dios sea santo, tiene 2 implicancias muy puntuales para nosotros. Lo primero es que Él afecta todo lo impuro. Que Dios sea santo no es como nosotros, o no es en el nivel que nosotros ostentamos o deseamos ser santos. La santidad de Dios es única, exclusiva de Él, que afecta e impregna su santidad con todo lo que interactúa. Todo lo impuro que toca su santidad o es destruido o es santificado. Lo vemos en este mismo pasaje de Isaías. ¿Qué es lo que genera en Isaías al escuchar y al ver a estos serafines decir santo, santo, santo? Versículo 5 de Isaías 6. ¿Qué dice? Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos labios, miren la condición de Isaías, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, ¿qué pasó? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que primero que el corazón de un creyente verdadero reacciona frente a la santidad de Dios es verse cuán sucio uno es. No ve meritocracia, sí, Señor, tú eres santo y te me estás revelando porque yo soy tu siervo, tu escogido, el único, ¿no? Un reconocimiento. Pedro en la barca, cuando Jesús le dice: echa las redes aquí, y él se da cuenta quién estaba parado frente a él, cae. Apártate de mí, ¿no es cierto? Soy hombre pecador. Y así,
podemos mirar diferentes personajes. Gedeón también. Varios personajes en la Escritura caen a los pies de la santidad, de la majestad de Dios. Es como un tremendo espejo que ve nuestras imperfecciones. Y cuando caemos en reverencia a nuestro Dios, en ese reconocimiento, ay de mí que soy muerto, porque tú eres santo, tú eres grande, yo soy inmundo, yo soy de labios inmundos, es donde se manifiesta la misericordia de Dios. No nos deja impuros. En ese reconocimiento de su santidad y mi indignidad, versículo 6 de Isaías 6, vuela hacia él uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y el versículo 7 dice que toca sobre él su boca. He aquí es que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Maravilloso. Un hombre transformado, limpio por la santidad de Dios. Se da en el contexto de la sanidad. Cuando en Mateo capítulo 8, Jesús comienza a hacer milagros para mostrar su divinidad a un pueblo necesitado de él. Una de las primeras cosas registradas en Mateo 8 es que él sana a un leproso. Y el énfasis de ese capítulo está en el término tocó. En varias acciones de sanidad, él toca. Y cuando toca a un leproso, entendiendo quién era un leproso y lo que generaba a uno sano cuando tocaba a un leproso, es impresionante ver la disposición de Jesús y del autor de señalar que el limpio, el puro, el que no tenía nada de lepra, toca a una persona tan desahuciada como es la lepra, por misericordia y amor a esa persona. Y la lepra no pasa hacia él, sino que la limpieza llega a la vida de este leproso. Es lo que hace la santidad de Dios. Con un corazón que se acerca a él y que le dice como el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Con total reverencia, con una total comprensión, o por lo menos con una gran comprensión de quién es a quien le pide sanidad. Y es lo que hace Dios con su santidad al corazón que viene a él contrito y humillado. Lo limpia, lo sana, lo purifica, lo santifica. Aún esa actitud de venir a él contrito y humillado no es mérito en nosotros mismos, porque es su Espíritu Santo que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que por su gracia y misericordia nos dijo: hoy tú eres mío, eres mi hijo. Por eso estamos sentados aquí. Bueno, yo parado, ustedes sentados. Por la misericordia de nuestro Dios. Porque Él supo y Él sabe, y Él en su santidad no anhela otra cosa que nosotros seamos santos. Ser santos porque Él es santo. Y otro comentarista habla que Él no dice ser santos como Él es santo, porque su santidad es única y exclusiva. Nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Nuestra santidad versus su santidad son diferentes solamente en la dependencia. Él no depende de nadie para ser santos. Nosotros, sí. ¿Separados de mí? ¿Qué dice Juan 15? Separados de mí, nada podemos hacer. Ni siquiera ser santos. Y esa dependencia se da justamente cuando hay una vida de obediencia a Dios. Pero no una vida de obediencia por temor. Si no obedezco, Dios me va a. Una obediencia así tiene sus limitantes.
Una obediencia así es como la imagen que hemos visto, donde el corazón y el cerebro se están alejando. Pero una obediencia que confía en el Señor omnisciente, una obediencia que se acerca a Él sin máscaras, una obediencia que realmente anhela ser santo como Él es santo, una obediencia por gratitud, una obediencia porque Él me sigue amando a pesar de, es una obediencia que va a armonizar estas dos cosas. Y saber de su omnisciencia y saber de su santidad podrá llegar realmente a ser lo que es nuestro propósito aquí, ser más como Cristo. Vivir realmente lo que creemos y lo que pensamos. Que la santidad del Señor nos inspire una vida de reconocer nuestras impurezas y nos inspire una vida de rendición en obediencia a Él. Día a día. Esto es una lucha, hermanos, que no se aprende hoy y mañana en automático. Recordar esto, por eso los atributos de Dios son tan ricos y creo que debe ser algo que nunca dejemos de recordarlos, reflexionarlos, porque nunca será suficiente nuestra mente para entender todo y decir, ya sé su omnisciencia, ¿qué más voy a saber? ¿Qué más voy a aprender? Siempre, siempre recordar quién es Cristo, quién es nuestro Dios, llenará nuestro corazón de lo que necesitamos para luchar cada día con lo que el mundo nos presenta. Ser insatisfechos con lo que ya somos y con lo que ya tenemos en Cristo Jesús. El mundo enseña, no es suficiente. No es suficiente tu carrera, no es suficiente tu cargo en el trabajo, no es suficiente la plata que ganas, nada es suficiente. Pero el creyente verdadero vive con contentamiento, no con conformismo, pero sí con contentamiento, buscando qué Dios desea de uno. Y lo que Dios desea es que seamos santos y que confiemos en que Él sabe todo de nosotros y todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y si hay que pedirle perdón porque hemos vivido con ansiedades injustificadas, si hemos vivido con preocupaciones que nos han llevado a pecar, si hemos vivido haciéndole caso más a nuestro corazón, a nuestras emociones y no a su palabra, pidámosle perdón, pidámosle perdón. No justifiquemos nuestro actuar porque Él sabe. Y si en esta noche vienes por primera vez o te han invitado, Él también sabe o supo que tú ibas a estar aquí y que ibas a escuchar esto. Y que la respuesta y la reacción que tengas esta noche sea de arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de vivir buscando tener el control de tu vida. Y hoy puedas rendir tu vida a Cristo. Ora al Señor. Conságrate a nuestro Dios. Como creyente, dile, quiero conocerte más, conocer más de tus atributos, más de quién eres. Porque es tan poderoso conocerte que purifica y limpia mis anhelos, mis deseos y los alinea a tu voluntad. Señor, ser más como tú
Es tu deseo expresado en tu palabra. Y te damos gracias por darnos características tuyas, Señor, en tu verdad, las cuales podamos leer, meditar, Señor, y rendir nuestras vidas a ti. A nuestro gran Dios, santo, poderoso y omnisciente. A ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.